Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y complejos de la historia moderna, a la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto, que se extendió desde 1939 hasta 1945, no solo redibujó el mapa del mundo, sino que también dejó cicatrices imborrables en la humanidad. Para entender cómo se llegó a una catástrofe de tal magnitud, es crucial mirar hacia atrás, a los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso a Alemania unas condiciones de paz extremadamente duras. Tuvo que ceder territorios, desmilitarizarse casi por completo y pagar enormes reparaciones de guerra. Esto generó un profundo resentimiento y una crisis económica que se vio agravada por la Gran Depresión de 1929. Este caldo de cultivo de humillación y desesperación, surgieron movimientos extremistas. En Italia, Benito Mussolini y su fascismo ya estaban en el poder. En Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi capitalizaron el descontento popular, prometiendo restaurar la gloria alemana y culpando a las minorías, especialmente a los judíos, de todos los males del país. Mientras tanto, en Asia, el Imperio de Japón también tenía ambiciones expansionistas. En 1931, invadió Manchuria en China, y para 1937, ambos países estaban en una guerra a gran escala. Esto marcó el inicio del conflicto en el Pacífico, que más tarde se fusionaría con la guerra en Europa. Las potencias occidentales, como Gran Bretaña y Francia, traumatizadas por la Primera Guerra Mundial, adoptaron una política de apaciguamiento, esperando que ceder algunas de las demandas de Hitler evitaría otra guerra. Pero Hitler no tenía intención de detenerse. En marzo de 1938, anexionó Austria, en un evento conocido como el Anschluss. Luego, exigió la región de los Sudetes en Checoslovaquia, habitada por una mayoría de habla alemana. En la conferencia de Múnich de septiembre de 1938, Gran Bretaña y Francia cedieron, traicionando a Checoslovaquia con la esperanza de asegurar la paz para nuestro tiempo. Sin embargo, en marzo de 1939, Hitler invadió el resto de Checoslovaquia, rompiendo todas sus promesas. El punto de no retorno llegó el 1 de septiembre de 1939, tras firmar un pacto de no agresión con la Unión Soviética, que incluía un protocolo secreto para repartirse Polonia. Alemania invadió el territorio polaco. 2 días después, el 3 de septiembre, Gran Bretaña y Francia finalmente declararon la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial en Europa había comenzado. Alemania desató una nueva táctica militar llamada Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que combinaba ataques aéreos masivos con movimientos rápidos de tanques y infantería. Polonia cayó en pocas semanas, después de un periodo de relativa calma conocido como la Guerra de Broma. En la primavera de 1940, la maquinaria de guerra nazi se puso en marcha de nuevo. Invadió Dinamarca y Noruega, y luego, en mayo, lanzó su ofensiva principal contra Europa Occidental. Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo fueron arrollados. El ejército alemán sorteó la línea Maginot, la formidable línea de fortificaciones francesas, atacando a través del bosque de las Ardenas, un terreno que se creía impenetrable. Las fuerzas aliadas quedaron atrapadas en las playas de Dunkerque. En una operación de evacuación milagrosa, más de 300.000 soldados británicos y franceses fueron rescatados y llevados a Gran Bretaña, pero todo su equipo pesado fue abandonado. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio. Hitler había conquistado gran parte de Europa Occidental en menos de 2 meses. Ahora Gran Bretaña se encontraba sola. Winston Churchill, su nuevo primer ministro, prometió no rendirse jamás. Durante el verano y el otoño de 1940, se libró la batalla de Inglaterra. La Luftwaffe alemana intentó destruir a la Real Fuerza Aérea para preparar una invasión. A pesar de estar en inferioridad numérica, los pilotos británicos, con la ayuda de pilotos de muchas otras nacionalidades, resistieron heroicamente. Hitler pospuso indefinidamente la invasión y se centró en un nuevo objetivo. El 22 de junio de 1941, Hitler rompió su pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja a la invasión de la Unión Soviética. Fue la mayor invasión terrestre de la historia, con más de 3 millones de soldados del eje. En Sholmenty, el avance fue espectacular, llegando a las puertas de Moscú, pero el brutal invierno ruso y la feroz resistencia del Ejército Rojo detuvieron a los alemanes. La guerra en el frente oriental se convirtió en una lucha de desgaste brutal y sangrienta, que consumiría la mayor parte de los recursos de Alemania. Mientras tanto, en el Pacífico, las tensiones entre Estados Unidos y Japón llegaban a su punto álgido. Estados Unidos había impuesto un embargo de petróleo a Japón en respuesta a su agresión en Asia. Para asegurar los recursos que necesitaba y eliminar la principal amenaza a su expansión, Japón tomó una decisión fatídica. El 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón, Alemania y,
Italia, aliadas de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. El conflicto se había vuelto verdaderamente global. El año 1942 fue un punto de inflexión. En el Pacífico, la batalla de Midway en junio fue una victoria decisiva para Estados Unidos. La Armada estadounidense hundió 4 portaaviones japoneses, cambiando el equilibrio de poder naval para el resto de la guerra. En el norte de África, los británicos derrotaron a las fuerzas del Eje en la batalla del Alamay, y en el frente oriental, la batalla de Stalingrado, que duró desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, terminó con la rendición de todo el sexto ejército alemán. Fue una derrota catastrófica para Hitler y el comienzo del fin para el Tercer Reich. A partir de 1943, los aliados comenzaron a avanzar en todos los frentes. En julio, invadieron Sicilia y luego Italia continental, lo que provocó la caída de Mussolini. En el este, el Ejército Rojo inició una serie de ofensivas masivas que empujaron a los alemanes de vuelta hacia sus fronteras. La superioridad industrial y numérica de los aliados, especialmente de Estados Unidos y la Unión Soviética, era abrumadora. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados lanzaron la mayor invasión anfibia de la historia en la Operación Overlord. Más de 150.000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia. Tras feroces combates lograron establecer una cabeza de playa y comenzaron a liberar Francia. París fue liberada en agosto. A finales de 1944, los aliados avanzaban hacia Alemania desde el oeste, mientras los soviéticos lo hacían desde el este. La guerra en Europa llegó a su fin en la primavera de 1945, a finales de abril. Las tropas soviéticas entraron en Berlín. El 30 de abril, Adolf Hitler se suicidó en su búnker. El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente. Este día se celebra como el Día de la Victoria en Europa. Pero la guerra en el Pacífico continuaba. Los combates eran increíblemente feroces. Las batallas por islas como Iwo Jima y Okinawa demostraron que la invasión de Japón costaría un número altísimo de vidas. Para forzar una rendición rápida y evitar esa invasión, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, tomó la decisión de usar una nueva y terrible arma. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima. 3 días después, el 9 de agosto, una segunda bomba fue lanzada sobre Nagasaki. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. La firma formal tuvo lugar el 2 de septiembre de 1945, a bordo del acorazado USS Missouri. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Las consecuencias fueron devastadoras. Se estima que murieron entre 70 y 85 millones de personas, la mayoría civiles. El Holocausto, el genocidio sistemático de 6 millones de judíos y millones de otras víctimas, por parte del régimen nazi, reveló una profundidad de maldad humana inimaginable. El mundo quedó dividido en 2 bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética. Dando inicio a la Guerra Fría y la creación de las Naciones Unidas reflejó un deseo global de evitar que una tragedia así volviera a ocurrir. Estudiar la Segunda Guerra Mundial es vital, no solo para entender nuestro presente, sino para recordar las lecciones sobre el peligro del odio, el totalitarismo y la guerra. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si te gustó el video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos.